La antigua calle de la Gorguera, hoy día Núñez de Arce, se extiende entre la plaza de Santa Ana y la calle Cruz, en el barrio de Las Letras. Se cree que el nombre de Gorguera proviene de la deformación de la palabra agorera, debido a María Mola, que vivió por esta zona extramuros de la villa en el siglo XV. Para definir a María Mola podríamos utilizar muchas palabras, distintas entre sí: adivina, hechicera, bruja, maga, y también otros términos menos amables cuando crees que es una persona que se dedica a la estafa y el engaño. Esta bruja, como pasaré a denominarla, estaba especializada en realizar sortilegios, adivinar el futuro y predecir malos presagios. También pronosticaba enfermedades, e incluso sus poderes eran tal que decían que podía predecir la cercana muerte. Siendo una mujer sin oficio ni familia que respondiera por ella, residía originalmente en Burgos en pleno siglo XV. Unos tiempos difíciles en los que la vida tenía poco valor. Esta mujer se ganaba la vida como adivinadora y practicaba las artes de la brujería, un oficio de poco recorrido ya que la justicia andaba siempre a la caza de brujas. Así fue que María acabó con sus huesos en la cárcel y fue sometida a un proceso por el que se la condenó a escarmiento por bruja y una pena de vergüenza pública. Fue emplumada y en la cabeza se le encasquetó un gorro puntiagudo con alusiones a su siniestro trabajo brujeril, atributos con los que tuvo que recorrer la ciudad de Burgos acompañando a la ronda y siendo objeto de insultos y vejaciones por parte de los vecinos. Cubierta de escupitajos, salvó el pellejo, aunque fue desterrada. Salió huyendo y acabó en Madrid, donde no se le permitió quedarse a vivir por haber sido condenada en Burgos por brujería. Así que se buscó una habitación en un poblacho a las afueras de la villa y corte y retomó el oficio. Por entonces Madrid no era aún capital de España, pero sí era una ciudad muy grande, donde el anonimato y la natural superstición de las gentes de arrabal le permitieron recomponer una vida más o menos estable, aunque su buena fortuna no habría de durar. Según se cuenta, era una gran profesional del engaño público, pero a pesar de ello su fama se extendió rápidamente. A su casa acudían personas de todas las clases sociales, incluso gentes de la iglesia. María Mola se volvió a ganar la fama de adivinadora y echaba las cartas con soltura y acierto, por lo que muchos vecinos y vecinas madrileños le consultaban sus asuntos. A todos les daba una respuesta, a todos los engatusaba y muchos volvían. Sus artes para el engaño se iban enriqueciendo, así como aumentaba su fama. Y las crédulas gentes de aquellos arrabales en esos años oscuros comenzaron a nombrarla como María la Agorera. Ejerciendo sus artes adivinatorias y la brujería en su casa, una pequeña tienda de comestibles que había pertenecido a un judío, sus brujerías comenzaron a ser muy famosas incluso más allá de su arrabal, que se encontraba en lo que hoy se conoce como la Plaza de Santa Ana, en el barrio de Las Letras de Madrid. Una zona céntrica que en el siglo XV era un extrarradio formado por casuchas y gentes de aluvión. Adivinaciones, remedios para todos los males, bebedizos para el bien y el mal, filtros de amor, rituales, mal de ojo, sortilegios varios, todo lo podía y todo lo conocía. El catálogo de engaños de María la Agorera no tenía fin y Madrid se rindió a sus pies como no lo había hecho Burgos, de donde salió humillada por la justicia y apedreada por el populacho. Gentes ricas y pobres gentes. Todos querían consultar a la agorera que ni de día ni de noche cerraba un negocio que tenía a la clientela, haciendo cola a las puertas. Pero todo cambió por culpa de un joven fraile. La nueva vida de María Mola se vino abajo y el mito empezó a gestarse. Como todo buen vecino de la época, era católica practicante y devota cristiana, sin importar que su oficio estuviera repudiado por la Iglesia. Como piadosa mujer que era, se preocupaba por ejercer la caridad y se convirtió, quién sabe cómo, en benefactora del cercano convento de San Francisco, al que cada semana hacía entrega de un celemín de harina para que los frailes cocieran su pan. Un mismo fraile acudía siempre a recoger la dádiva de la generosa comerciante con la que andaba en buenos términos, así que no dudó recomendar sus servicios a un joven y atribulado monje que sufría inquietantes dudas. Cada vez que oficiaba la Santa Misa, el fraile,
dando un voto al diablo y olvidando las reglas de su orden. Animó a su dubitativo compañero a presentarse ante la agorera para que leyera en su interior y escudriñase su ventura. Así lo hizo y la pícara María vio la oportunidad de acrecentar su fama y méritos a costa del bisoño fraile. El franciscano se presentó como recomendado de su compañero del convento y aseguró que era por él por quien conocía sus artes adivinatorias. Enseguida se vio que el joven temía profundamente haber cometido algún pecado mortal, no solo acudiendo a la agorera, sino dudando del milagro de la Santa Misa. La agorera desplegó un pavoroso ritual ante los ojos del pobre fraile que veía cómo la bruja entraba en sus trances y era poseída por demoníacas visiones. El esperpento cesó y la adivinadora dictó sentencia. Vete y mañana en la primera misa verás un ángel o un diablo y tus dudas estarán resueltas. Le dijo también que desde el cielo le vendría la solución a su problema, y que debería enfrentarse a sus dudas con el alma. En ese preciso instante, vería un ángel o un diablo que solucionaría sus dudas. Más muerto que vivo, el dócil fraile marchó al convento donde posiblemente pasó la peor noche de su existencia. A la mañana siguiente, antes de que rompiera el alba y cuando la oscuridad aún gobernaba la iglesia, el joven franciscano se apresuraba a cantar la misa en una iglesia desierta y oscura. Sin embargo, algo más respiraba en el solitario templo. De repente, sobre una lámpara el fraile se percató de cómo una extraña sombra se movía angustiosamente. Oía agudos chillidos y batía unas alas oscuras. Al intentar acercarse con toda la valentía que pudo reunir, aquella criatura comenzó a proferir unos gritos horribles. Aterrorizado, cayó desmayado en medio de la celebración. Lo que hizo la bruja fue soltar una lechuza de grandes alas en la iglesia, que el fraile confundió con Lucifer. Cuando recobró la consciencia, el incauto franciscano, espeluznado por haber mirado a los brillantes ojos del mismísimo Belcebú, confesó a toda la congregación su encuentro con la agorera y cómo ésta le había vaticinado que esa mañana vería el fondo de su alma y sabría si en ella habitaban los ángeles o el diablo. Aún estaría la adivinadora burgalesa riendo su maldad para con el pobre e incauto fraile cuando se le vino la justicia. La congregación no guardó en secreto el percance y las autoridades, conocedoras de la fama de la adivinadora, se le presentaron a la puerta de su negocio, una casa en la que las cartas serían lo mismo para jugar a la brisca que para echar la buena ventura. La justicia hizo de nuevo escarmiento y dejó caer sobre María Mola, burgalesa de nacimiento y agorera de vocación, todo el peso de la ordenanza que promulgara Juan II de Castilla para exterminar las prácticas de brujería y hechicería. No fue clemente el juez, aunque la adivinadora confesó que fue idea y obra suya esconder la lechuza en la iglesia para atormentar al fraile. María fue condenada a morir en la horca, un destino que se cumplió al punto y en público. El cadalso se emplazó y la soga ciñó el cuello de la agorera que murió ahorcada y con ayuda de las gentes, cuya rabia por haberse sentido engañadas y estafadas con tanta soltura durante años les impulsó a apedrear con saña su cuerpo agonizante. Como era de esperar, la historia de María, la agorera, pronto se transformó en leyenda y según algunos cronistas, como Pedro de Répide, que contaba que, todas las noches, el fantasma de María Mola salía al paso de los vecinos para atemorizarles. Estos empezaron a ver, o a creer que veían, el fantasma de la agorera rondando su calle, buscando venganza de quienes se burlaron en su muerte, atormentando el sueño del vecindario. El miedo corre más que la pólvora y los vecinos empezaron a evitar pasar por delante de su casa y ni siquiera entraban a su calle si podían evitarlo. Se persignaban y apretaban el paso, seguros de que la echadora de cartas sabía de sus pasos y sus secretos. Se pensaba que, desde aquel fatídico final, su fantasma no abandonó la morada donde vivió. Los vecinos del barrio se encerraban en sus casas por las noches y los viandantes evitaban caminar por esta zona. Cuando algún incauto se topaba con el espectro de la agorera, aparte de un gran susto podía ser objeto de una maldición venida del más allá. No pases, no entres a la calle de la agorera, se decían unos a otros. Y así se quedó el nombre, calle de la agorera. Pasaron muchos más años y los madrileños, que somos de hablar a nuestra manera, dejaron de pronunciar agorera y les salía gorguera, con lo que la calle cambió de nombre.
No sería hasta el año 1804 cuando la calle cambiaría a su nombre actual, Núñez de Arce. Muchos burgaleses conocen esta historia y algunos no se atreven a caminar por esta calle, temerosos del espíritu de María Mola. Sin embargo, pocos son los madrileños que conocen esta leyenda, y quizás son incautos al recorrer sus calles, ignorantes de que quizás un espíritu lleno de rencor y odio les acecha para vengarse de su trágico final. A fin de cuentas no es un fantasma normal, su posesión de conocimientos brujeriles le hace, en caso de ser cierta la leyenda, en un espíritu muy poderoso y peligroso.